Deuteronomio 30:19. ¿Me permite invitarle a ponerse de pie para que leamos la Biblia? Amén. Hoy agárrese, hermano. Dice Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que, ¿qué dice? Gracias, Señor. Háblanos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Y si nos ve por redes, qué honor. Pero le cuento que el otro domingo le esperamos aquí en su casa. Véngase al Hotel Barceló a las 7:30, a las 9 y a las 11 de la mañana. Hermano, ¿qué texto más complicado el que Dios nos da esta mañana? Le pido un sobreesfuerzo en concentración. ¿Por qué? Porque cuando yo leo este texto en Deuteronomio y me dice: a los cielos, a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ok, es medio complejo porque de repente mi gran pregunta es: ¿y si no escojo la vida? ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? Don Fabricio, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? 3 años. Don Milton, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? 20. ¿Alguien tiene 30? 45. Sí, ok, fundadora de la Iglesia Evangélica en El Salvador. ¿Sabe algo? Gracias, Elmer. ¿Sabe algo? ¿Se ha puesto a pensar por qué usted persevera y muchas veces la gente que nos trajo a los pies de Cristo se ha hecho a un lado? ¿Se ha puesto a pensar por qué usted se esfuerza 45 años, 3 años, 20? Y aquellos que en algún momento estaban como los baluartes, el que Juanca, vamos a la iglesia y vamos a las cosas de Dios y estamos orando, de repente usted los ve indiferentes, distantes, fríos y lejos de Dios. ¿Qué pasó? Es la pregunta. Vamos a comenzar a tratar de interpretar este texto, porque lo primero que puedo encontrar es que la fe es una elección. Diga en voz alta: elección. Okay. Y es una decisión suya. Es una decisión tremenda. ¿Por qué, hermano? Porque, quiérase o no, no es fácil. No es fácil, no es amor de rosas, no es perfume y fragancia, no es ositos cariñosos, es complejo. El decidir perseverar en las cosas de Dios. He visto a algunos de ustedes en sus momentos difíciles cuando me han dicho: pastor, ¿cómo voy a seguir después de este golpe? Aquí han atravesado muertes de seres queridos, divorcios, embargos, prisiones, crisis familiares, crisis existenciales. ¿Por qué seguís? ¿Por qué qué? Porque Él es el que te sostiene. Y es donde en tu tristeza, en tu soledad, en tu, como dirían allá en Santana, en tu agüitamiento, un término francés que solo en Santana decimos, pero Él te sostiene. La elección sigue siendo algo personal. Ahora, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, 32, cita un texto y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ok, ¿qué es esto, hermano? Porque la libertad, la palabra libre tiene una connotación de la palabra libertad. Por favor, no se limite a entender estos textos de una manera, hasta diría yo, medio inmadura. Me acuerdo que una vez estaba en una iglesia y había una hermana que era una danzarina completa y casi me aplaudía en la cara y decía: ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Casi diciéndome: usted no es libre porque usted no salta, no da vuelta de gato, no danza. Yo en mi mente le decía: ay, hermana, si yo bailo mejor que usted. La de ABBA. Pero, Dancing Queen, por favor. Pero yo me quedé pensando: o sea que hay libertad porque en la expresión de la liturgia hay alegría. Pero eso es dejar limitada la palabra de Dios. Qué bueno, dancemos,
saltemos, no tengo nada en contra de eso, me bendice ver eso. Sin embargo, cuando dice el texto, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, me está hablando de algo más intenso. Está hablando de esa percepción que el individuo tiene para experimentar lo que es la libertad en Cristo. Y la libertad en Cristo únicamente está diseñada, está establecida para romper la maldición del pecado en nuestra vida. Hoy no se predica mucho del pecado porque hay miedo de que las iglesias se vacíen. Porque hay miedo de que en algún momento no salgamos confrontados diciendo, sí, realmente yo tengo mis luchas y tengo este pecado. Y aunque todos pecamos y todos tenemos debilidades y todos tenemos problemas y todos tenemos situaciones, hermano, a mí sí me inquieta que nos sobemos el pelo y que digamos, no, está bien porque Dios sabe, peace and love, Dios me ama. No, en algún momento el pecado tiene que llevar a la conciencia de pecado, la conciencia de pecado tiene que llevar al arrepentimiento y el arrepentimiento tiene que llevar a la separación del pecado de nuestra vida. Ahora, eso se puede solamente a través de una cosa, de la libertad en Cristo Jesús. No se puede de otra manera. La libertad en Cristo Jesús es entender que en Él, fíjese que me da dos palabras, conocimiento, porque dice que conoceré la verdad. Y la verdad, ¿qué hace? Me hace libre. Sobre esa libertad es donde un ser humano debe aprender a caminar y vivir. Claro, para la gente del mundo los presos somos nosotros. Cuando lo ven a usted salir temprano en el carro con su Biblia y sus hermanos, bueno, no tan temprano, pero salimos, ¿verdad? De la casa. La gente, los vecinos probablemente, ve, ahí va ese para la iglesia, pobrecito, engañado. Porque así nos ven. Para ellos, los prisioneros somos nosotros, los que estamos en el claustro religioso somos nosotros. Tenga cuidado con esas frases de doble sentido en Facebook. Las religiones son el mat. No. La religión es un método, es un medio absolutamente diseñado por el Señor en un momento que un montón han hecho torcido, pero en el fondo es el medio para conocer al Señor a través de su presencia, a través de varias cosas, pero es una bendición. Ahora, la libertad en Cristo, hermano, venir de este lado es establecerme como alguien que no tengo, que el pecado no tiene control sobre mi vida. Que el pecado, mire, tengo un amigo que es alcohólico duro. No de trago social, es alcohólico. Y a mí me inquieta muchísimo. Pero un día me llama y me dice, Juanca, ¿sabe qué? Tengo un mes de ser sobrio, me dice. De estar sobrio. No tiene idea la bendición, no me dijo la bendición, sino que la emoción que es levantarme descansado. La emoción que es poder encontrar que puedo pasar por el súper y no tengo la tentación de agarrar una botella. La emoción de sentir que puedo disfrutar olores, sabores y que no puedo estar solo revolcado, me dijo vomitado, amargado. Por esto me siento libre, me dijo él. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque solo el que ha atravesado esos procesos sabe lo duros que son. Entonces, ¿qué es lo que trae? Y él está en el Señor. ¿Qué es lo que trae Cristo Jesús? Esa sensación de que el pecado no te controla. Porque cada uno, yo tengo mis pecados, usted los suyos, y probablemente usted se ríe de los míos, pero yo también me puedo reír de los suyos. Pero al final hay un denominador común. Todos nos sentimos humillados y avergonzados cuando somos expuestos por causa del pecado para improperios o para crisis, o existencialmente sentimos que estamos viviendo en una doble moral, sentimos que estamos viviendo una vida de hipocresía, una vida de falsedad. ¿Por qué? Porque no es congruente lo que decimos que somos con lo que hacemos. Sin embargo, el texto nos dice que vamos a conocer la verdad y que la verdad nos va a hacer libres. Ahora, ¿cómo entra? Bien, ¿cómo entra el manejar esto? Hay dos o tres cosas, hermano. Si usted va a Éxodo 20, 3 al 6, dice el texto: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiero que tratemos de entender varios elementos alrededor de cómo manejar esta situación llamada pecado. La primera,
Hay varias discrepancias en las escuelas teológicas en cuanto a las maldiciones generacionales. La discrepancia está sustentada en que el que está en Cristo es nueva criatura, dice la palabra, y todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ok. Pero cuando usted camina en Cristo, yo no le puedo negar, porque tengo el pecado de pensar, pues, de que a veces me pregunto, ¿y estos patrones de conducta de dónde los tengo? ¿Vienen de quién? Y cuando me veo a ver mi árbol genealógico, descubro, con mucho respeto se lo digo y mucho cuidado doctrinal, pero descubro que cosas como la de don fulano, mi ascendente, tengo. Descubro que hay situaciones que son medio conflictivitas. Entonces trato de entender, hermano, que si bien es cierto, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, es mi decisión, volviendo al versículo original, al versículo primo que veíamos en Deuteronomio, hermano, que el Señor nos está diciendo que ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y que nosotros escojamos. ¿Por qué? Porque al estar en Cristo tengo la capacidad de poder, voy a ocupar una palabra no bíblica, activar. Esas palabras, toque, activar, touchstone, todas esas cosas no son bíblicas, pero la entiende esta generación. ¿Por qué? Tengo la capacidad de activar la imposibilidad de esos patrones de conducta sobre la sangre de Cristo, y evito caer en esos errores doctrinales que son los que hacen que muchos quedemos en ridículo. Cuando alguien me dice, ay pastor, fíjate que tengo un espíritu, una maldición de dolor de cabeza, y a mí me dijo que tengo un espíritu de dolor de cabeza que no me deja. Pues tómese un espíritu de Tylenol, no le dije yo. Sí, porque eso pelean bien, ¿verdad? Espíritu de Cofal para las cosas. No, tampoco se trata de andar viendo todos los fenómenos, pero sí debe entenderse de que existen, José, los patrones, existe, Flor, aquellas cosas que uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Existen? Claro que sí. ¿Se acuerda de la palabra que la que debatíamos aquel día? Se llama ¿se acuerda qué es? Iniquidad. La iniquidad. ¿Qué es la iniquidad, Flor? ¿Usted se acuerda qué es la iniquidad? José. Exacto, circunstancias en el mundo espiritual que pueden venir y atarnos, exactamente. Y por eso es que hay un montón de personas que decimos que somos cristianos, pero que vivimos, hermano, en el conflicto de vivir amarrados. Y eso es bien delicado, porque entonces no hemos conocido la verdad, o la hemos conocido a medias, y por ende no estamos en libertad. La vida en Cristo Jesús, hermano, es como ese ex alcohólico que puede perfectamente disfrutarla, jugar fútbol, ir a la iglesia, amar, ser amado, cualquier otra cosa, pero no está condicionado a eso que lo tiene amarrado, y que cuando quiera controlarlo lo humilla, le dice, vos sos un alcohólico, vos toda tu vida vas a ser un bolo, vos no tenés la capacidad de salir adelante, vos sos un miserable. Entonces de repente la persona se lo comienza a creer. Hay personas que viven anímicamente así. Y dejemos el alcohol a un lado. Puede ser el carácter, la frustración, el casi lo logro, el llego, y quiero llegar a algo, y cuando menos siente el fracaso final, y he hecho 7 negocios y en los 7 me va mal. Entonces como que uno se va guardando esa mentalidad, y uno va diciendo, no, es que de plano hay un fracaso, hay una atadura, hay un problema, hermano. Pero no necesita hacer 40 vueltas a Jericó para romperla, porque la sangre de Cristo es la llave que te permite romper eso. La sangre de Cristo es lo que te permite que no importa que sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación, que seas tú mismo el que ha adherido esos patrones de conducta. Es la sangre de Cristo donde uno entonces le entra 2 dedos de frente. Sí, la verdad que no necesito de alguna manera vivir amarrado. ¿Por qué? Porque soy libre. Soy libre. Demuéstremelo, pastor. Vaya, Colosenses 2, 13 y 15. Dice el texto, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y vea el 14, agárrese de su silla, como decía Alex.
anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pausa. ¿Qué es esto? Estoy destinado al fracaso. Juan Carlos Hasbún, nacido el 22 de julio de 1992. Espéreme. Desgraciado. Siempre va a terminar siendo odiado por la gente que él ama. Pobre, enfermo, solitario, endeudado, amargado, rechazado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué tengo estos decretos sobre mi vida? Porque nací en pecado, porque mis padres pecaron, porque entonces Satanás en el mundo espiritual tiene la capacidad de sustentarlos. Aquí están. ¿Quién aquí es abogado? ¿Quiénes son abogados aquí? ¿Hay algún abogado? Uno, dos abogados de la República. Estos derechos, tres, tienen legalidad en el mundo espiritual. Entonces de repente, esta legalidad es lo que siempre que intente hacer algo, dice, no, este siempre va a estar acabado. Ok. Esta siempre va a ser infeliz. Esta mujer siempre va a ser compañera solitaria del hombre. Esta nunca la van a valorar. Todas esas cosas pueden tener una sustentación en el mundo espiritual. Por eso le digo, yo no me complico tanto en las maldiciones generacionales como figura de hacerlas el centro de una doctrina. Pero también creo que la iniquidad es algo del cual el cristianismo debe tener la conciencia, porque dice la palabra que es el texto que le leí hace un ratito, y conoceréis la verdad. La verdad es la revelación del Señor. ¿Para qué sirve esto? Porque esto no es para estar para mientras en una iglesia, no es para ser don fulano o doña sultana de vez en cuando, no es para tener identidad en las cosas de Dios. Esto es algo que tiene que ver con lo mío y con los míos. Y cuando todos estos decretos están, vea lo que dice el texto en Colosenses de nuevo, porque dice, lo que dice Colosenses es anulando, que dice el acta. Ok, ¿me entiende? ¿De qué? Que había contra usted, que le era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta contra usted fue clavada en la cruz del Calvario. ¿Me está entendiendo? Porque ya no tiene potestad sobre usted, no tiene derecho sobre usted, porque usted es libre en Cristo Jesús. No permita que nada ni nadie le robe ese derecho de la libertad, porque eso representa todo. Y mire, hermano, quiero serle honesto, todos tenemos algún polvito en el closet. El que me viene a decir que no, no conmigo, papá, vaya a otra iglesia, ahí tal vez, todos tenemos algún polvito en el closet. Pero uno tiene que estar consciente de cuál es el de uno. Y esto está como tener una gaveta, pantry, neceser, mesa de noche, lo que quiera. Hay un montón de tarritos, mire, de botes. Y en que uno tiene su lucha y su debilidad, tiene que tenerlo identificado. Hay personas que tal vez no es del área sexual, no es del área emocional, no es del área de vicios, es carácter, ¿vale? Pero de repente es terrible ver gente que es libre en Cristo Jesús, pero da miedo. Todo es enojo, todo es pleito, siempre a la defensiva, siempre buscando pelear, siempre buscando criticar, siempre juzgando, siempre en chambres, siempre en crisis. Hermanas, con respeto, hoy me voy a poner del lado de los hombres. Siempre soy pro mujeres toda la vida aquí, me linchan por eso. Pero de repente, bájele a su carácter hoy. Si usted está casada, trate en el nombre de Jesús
de establecer líneas donde no sea por personalidad o por carácter que el hombre se siente agobiado. Tengo hombres en la congregación que están sexualmente castrados, hermano, porque la mujer no sabe que la Biblia dice que no se niegue el uno al otro, al no ser que se aparten para la oración. Y de ahí dentro de 3 años me lo va a juzgar por un adulterio. ¡Qué bárbaro! No, usted tuvo la culpa. Usted tuvo la culpa, señora. Ore en el día. Óigale, claro. Voy a salir por esa puerta. No tiene que ser consecuente con qué es su problema, porque el enemigo siempre te va a querer pisotear por ahí. Vas a llegar a 99 años, papá, y te va a querer patear exactamente en el mismo músculo. Por eso le tenés que quitar ese derecho. Por eso cuando me dice, yo elijo, vuelvo al texto madre que está en el libro de Deuteronomio: a los cielos y la tierra llamo por testigo, soy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Uno todos los días debe tener esa decisión de escoger lo que es la vida, porque fíjese qué importante, dice, para que vivas tú y tu descendencia. El hecho de que uno quiere que sus hijos sean mejor que uno, sean más felices que uno, tengan más estabilidad que uno, cometan menos errores que uno, sean menos, no sé, nocivos que lo que uno ha sido, tóxicos, que uno ha sido bien tóxico. Probablemente no quiere que los hijos sean eso, pero eso tiene que ver con el punto espiritual y con entender que a través de la sangre de Cristo uno tiene que reconocer que todos aquellos decretos con los cuales ibas a ser avergonzado, ibas a ser expuesto, ibas a ser señalado, están clavados en la cruz del Calvario, y eso te hace caminar en la bendición del Señor. Eso te hace libre espiritualmente, te hace flexible espiritualmente, te hace ágil, y no te cuestan las cosas complicadas aparentemente de las cosas de Dios. Piense en alguien enojado, ¿va? Piense en alguien en esta iglesia cargado, cansado, amargado. No necesariamente decirle, se puede ser de afuera, pero piense en alguien y usted se va a dar cuenta que esta persona puede conocer la Biblia de pe a pa, pero no es libre, no ha entendido, y siempre que quiera prosperar, siempre que quiera salir adelante, mire, por ahí lo va a agarrar el enemigo, por ahí te va a trabar el enemigo, y vas a estar así hasta que entendás que él no tiene derecho sobre tu vida. Simple y sencillamente. Dice el versículo en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una palabra fuerte la de Oseas, pero quiero enfocarme en la parte inicial. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Dice, le faltó ¿qué? Conocimiento, y lo desechamos. Nos fuimos detrás de fábulas, nos fuimos detrás de emociones, nos fuimos detrás de un montón de cosas, y no entendimos, hermano, que el conocimiento y la revelación del Espíritu Santo es vital para el día a día. No nos tocó vivir en un país fácil ni un tiempo fácil. ¿Estamos claros en eso? Tenemos un privilegio como generación. Estamos en una generación trabada. No es culpa de políticos, no es culpa de ideólogos, no es culpa de pastores, no es culpa de filósofos, no es culpa de empresarios. Es un tiempo complicado. Te tocó vivir en el siglo XXI en El Salvador. ¿Por qué no te tocó vivir ahí en Suecia, en Finlandia, o no lo sé? O en, ¿dónde es que usted fue? Allá de paseo, allá a Islandia, ¿verdad? Allá a Reykjavik. Entonces, qué bonito. No, te tocó aquí, papá. Si aquí hay que andar 3 billeteras, porque probablemente entre la mañana y la noche te asalten 3 veces. En serio, esa es técnica en algunos lugares. Andan 2 o 3 billeteras porque aquí está. Y hay $1 y en la otra va otra. ¿Por qué? No lo sé. Solo sé que no escogimos esto nosotros. Pero es lo que Dios quiso. Entonces tengo que cumplir una misión. Denis tiene que cumplir una misión maravillosa, espectacular.
Usted es importantísimo en el reino de los cielos. Carlos, usted es importantísimo en el reino de los cielos. Marcela, usted es poderosa en el reino de los cielos. Todos tenemos algo. Stanley, importante en el reino de los cielos. Pero ninguno de nosotros puede cumplir su propósito si vive atado, si vive amarrado, si vive capturado por el enemigo. Entonces solo salimos a jugar al cristiano y nos metemos de regreso en nuestra vida. Salimos a contar que somos cristianos, hacemos el vals del cristiano, cualquier cosa, y nos venimos de regreso. Pero el que está en Cristo tiene que experimentar la felicidad de Cristo Jesús. La plenitud, hombre, ese es ser sal y ser tierra, ese ser sal y ser luz, tierra, dijo. Hermano, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. La emoción es temporal. El éxtasis de los cultos así emotivos es temporal. Rebalsara de gente quizás esta iglesia. Colas tuviéramos si nos enfocáramos en eso. Y créame, no es un debate contra el fluir del Espíritu Santo, porque creo que lo que más necesitamos es el Espíritu Santo. Pero quiero que lo conozca, no que lo vea pasar. Quiero que lo disfrute. ¿Me está oyendo, iglesia? Amén. Quiero que lo vea y entonces funciona lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural no es el grito, ato, desato, now, touch, come, go. No. Lo sobrenatural es cuando usted camina en una dimensión diferente, que le lleva a varias cosas. Primero, cosas interesantes. Puse un día en el Twitter: hay que aprender a pasar por alto la ofensa. La ofensa. Hay que aprender a pasarla por alto. ¿Por qué? Porque vivimos a la defensiva, y es grande aquella persona que sabe pasar por alto la ofensa. Por ejemplo, que no le afecta ni en lo público, ni le afecta en lo privado, ni en lo personal, ni adentro, porque no queda todo resentido. No, eso es espiritualmente grande. ¿Sabes también qué? Aprender que en la dimensión de vida de fe que tú decidas tener en la búsqueda de tu Señor, vas a poder atar y desatar. ¿Sabes qué es eso? Establecer. Un día eso estaba, no sé si está aquí una hermana con la cual estábamos platicando, estaba ministrándola, y me la llevé al restaurante que está a la vuelta de la iglesia, y me acuerdo que le hubiera querido dar un abrazo, pues no se hubiera visto bien que el pastor abrazando a una muchacha así. Entonces me acuerdo que le dije a la hermana Ray, que ahí estaba: hágame un favor, hermana Ray, démele un abrazo, que yo se lo quisiera dar, pero no debo, le dije. Y esta mujer comenzó a darle un abrazo. No sé si está, no levante la mano si está aquí, por favor, pero me impresionó. Porque la palabra que usted le dio, hermana, es exactamente lo que habíamos hablado con ella. Exactamente la carga que ella tenía. Entonces hay un punto de vida sobrenatural donde el Señor te comienza a usar. Te comienza a usar en palabra, a usar en consejo, a usar en revelación. Y comenzás a hacer que otros puedan percibir la transformación de Cristo Jesús a través de lo que tú tenés. Pero eso no lo vas a poder lograr si vives atado. Miren, hay un caso trágico. Números 12:1. Un día, un hombre de Dios poderoso, Aarón era un hombre poderoso, dice que era pariente de Moisés. ¿Qué era de Moisés Aarón? Hermano. Y resulta que como que la figura política pública era Moisés. Moisés era el que daba los discursos, el que tenía los 10 millones de followers en Twitter y en Facebook. Era conocido, tenía una cualidad también. Era un hombre que dialogaba con Dios. Dice la palabra que él entraba al tabernáculo y hablaba con Dios cara a cara. Eso es casi, hermano, chica, ¿verdad? Espectacular. Pero el que no era la figura mediática, sino que era el que la sudaba, el que trabajaba, el que tenía el desgaste del culto, el desgaste de los servidores, el desgaste del trabajo, el desgaste de los panes con frijoles, el desgaste de la acomodación, el desgaste de las ofrendas, el desgaste de la alabanza, todo lo que era el desmontaje era Aarón. Y un día resulta que Moisés, ¿cómo se llamaba la esposa de Moisés? Vamos a ver. Séfora en español, pero si a usted le gusta el make-up, ¿cómo se dice? Sephora, cabal, exactamente. Los maquillajes son en honor a ella, hermano, oye, por favor. Pero resulta que dice que Moisés vio a una muchacha de la tierra de Cus, morena, así, tipo Naomi Campbell. Vuelve al otro texto, por favor. Chica, póngamelo, por favor. Número 12:1.
Y resulta que el que hablaba con Dios la tomó. Comenzó a hacerse la murmuración en el pueblo. Imagínense esto, Lupi. En el pueblo, de que el hermano Moisés había tenido que ver con la mujer esta, con la señora de apellido Campbell, llamada Naomi, de la tierra de Cus, Cusita. Y dice el texto que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Lo afirma la Biblia. Si usted me pregunta a mí, Dios me dice a mí, Juanca, ¿a quién crees que le debo poner lepra? ¿A Moisés o a Aarón? ¿A quién cree que le hubiera dicho yo? Sí, no, seguramente a Moisés, Señor. Me tienes defraudado, Moisés. No, se la puso a Aarón y se la puso a María. ¿Y sabe quién tuvo que orar para que le quitaran la lepra? El mismo Moisés. Ahora, estas son de esas cosas extrañas y raras en la Biblia, pero donde quiero decirle, y es donde busqué un ejemplo en la Biblia que nos sirviera para entender, hermano, que lo más importante en la vida de Aarón era su sacerdocio. Amén. Era su razón de ser. Y en un momento perdió la autoridad en su sacerdocio por meterse en algo que no iba con él. Porque yo le voy a decir algo, Dios trata con todos nosotros. Hay cosas que pensamos que no se da cuenta nadie, pero Dios lo sabe y se paga. No nos vamos a ir de esta vida debiéndole 5 centavos a nadie, hermano. Todas las facturas espirituales serán cobradas porque Dios quiere que lleguemos delante de Él a su presencia en orden, en paz. Pero de repente a mí me inquieta, porque digo, ¿qué necesidad había en el currículum de Aarón? Dígame qué necesidad había que un pastor de una iglesia de la ciudad de San Salvador, que si usted vive en Londres, este tierra de nadie, piensan que es Brasil, esté hablando de la parte negativa que él hizo. Ninguna, no había ninguna necesidad, tenía una agenda perfecta. Había sido ministro cuando Moisés se había desanimado, Pulungún, ¿quién se lo echaba encima? Aarón. Cuando llegó allá a Egipto, ¿qué le dijo? Con tu vara vamos a hacer estas cosas. Aarón vio milagros. O sea, esto era para que dijéramos hasta el final, Aarón es el... Pero ¿qué pasó? En un momento determinado se le olvidó que la libertad en Cristo tiene que ver con la plenitud de vivir tu vida, de cumplir tu propósito. Y creo que este ejemplo es el que a muchos nos pasa, no porque estemos metidos en la vida ajena. A muchos nos pasa porque, hermano, nuestros fracasos es por cosas que no hemos aprendido a controlar o a manejar. Espiritualmente, la iglesia del Salvador, del país El Salvador, creo que necesita está muy distraída, chilín, ¿verdad? Salió el cantón, amén, no, distraída, ajá, ok, así, ajá, está distraída en, ¿qué me pasó a saber? Antes muerto que sencillo, decía mi abuelita. La iglesia del Salvador está demasiado distraída, desenfocada, en chambres, en invalidarnos, en decir quién es merecedor de que yo me siente en una silla de esa iglesia a escuchar palabra, quién es malo, quién es bueno. Y esa no es nuestra misión como iglesia. Las cosas de la justicia humana le competen a los jueces, hermano. Las cosas espirituales le competen a usted. Y por favor no me tire la pelota a mí, porque en este barco estamos todos. Porque en este barco vamos a ser juzgados parejitos. ¿Usted qué hiciste? ¿En qué muelayo? Ahí tú... No, papá. No es así. Sobre esa situación es donde tenemos que pararnos. ¿Por qué? Porque eso demuestra nuestra libertad en Cristo Jesús. La libertad en Cristo Jesús es poder caminar plenamente, sabiendo que conocemos la verdad, sabemos que somos libres en ella, entendiendo de que no tenemos necesidad de crearnos dioses ajenos, de cosas paralelas, hermano, porque Dios dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, iglesia, como
la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Te pregunto, por favor contésteme, silencio equivale a maldición. ¿Qué escoge usted, la bendición o la maldición? La bendición. ¿Por qué? Pues él va al texto en el 30:19. Porque si escoge la bendición, escoge, ¿qué dijo Alejandra? La vida. ¿Para que qué? Para que viva usted y viva su descendencia. Ahí está la promesa. Entonces uno tiene que liberarse de todas aquellas cosas que nos llevan a la dirección contraria. Y termino con esto, hermano. No podemos, como iglesia cristiana en este tiempo, vivir atados por cosas que ya no tienen sentido. ¿Sabe cómo es esto? Como que todas las semanas, todos los meses le lleguen a cobrar a usted, piensa en cualquier cosa, una plancha, lo que fuera, pero ya está pagada. Ya está pagada. Y esto es una anécdota real. Me acuerdo en Santa Ana que mi abuelita, que en paz descanse, algo había comprado, no me acuerdo si era un chinero o qué, de una madera, esas preciosas y todo. Y todos los meses llegaba un señor en bicicleta a pagarle, a cobrarle. Y un día se dio cuenta que por 2 años había pagado ese chinero más del tiempo que debió haberlo pagado. Porque no revisó la cuenta. Simplemente llegaban por, no me acuerdo si eran 35 colones, una cosa así. Y llegaba y ahí los dejaba con la empleada, decía 35 colones, 35, una cosa de esas. 2 años, hermano. Y un día dijo, ¿cuánto es que costó eso? Tanto, ok. Y sacó la cuenta. Hermano, tus cuentas están pagadas. No tenés que vivir en la atadura del pecado. Y te voy a decir algo, si estás pasando crisis o problemas, te queda glorificar a Dios. Vas a salir, hombre. Vas a salir. No pongamos cara de puño, no pongamos cara de enojo, cara de amargura. Con eso le estamos diciendo a Satanás, vení, besame. Muñeco, besame. Soy tuyo, I love you, Satán. No. Si tenés a Cristo Jesús, ¿qué más querés, hermano? ¿Ah? ¿Qué más querés? Cierre sus ojos, por favor. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar. Reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la zona rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.